Existen crímenes que desafían toda lógica, perpetrados por mentes tan frías y calculadoras que el simple hecho de entenderlas se vuelve un reto. Los motivos más perturbadores detrás de asesinos en serie reales. Individuos que, impulsados por traumas, deseos retorcidos y ansias de control, transformaron sus oscuros impulsos en verdaderas pesadillas. Desde figuras tan infames como H. H. Holmes y su siniestro Castillo del Asesinato, hasta el enigma de Jack el Destripador que aterró a Londres, conoceremos lo que realmente movía a estas mentes, tan cautivadoras como aterradoras. Número 1. Motivaciones generales de los asesinos en serie. Los asesinos en serie suelen ser figuras rodeadas de un enigma sombrío y oscuro. Las razones detrás de sus crímenes suelen ser complejas y, en muchos casos, únicas para cada individuo. Sin embargo, existe un patrón en los motivos que los lleva a cometer actos tan desconcertantes. Estos motivos no solo reflejan aspectos oscuros de la mente humana, sino que también permiten entender cómo estas personas desarrollan impulsos extremos. A continuación, se detallan algunas de las motivaciones generales más comunes entre los asesinos en serie, desde trastornos psicológicos hasta deseos de notoriedad. Para muchos asesinos en serie, los traumas de la infancia se encuentran en el núcleo de sus problemas. Una infancia marcada por abusos físicos o psicológicos, abandono o una falta de vínculos afectivos puede tener efectos duraderos en el desarrollo de la persona. Estos traumas tempranos pueden influir en el desarrollo de patrones de comportamiento antisocial, insensibilidad emocional y falta de empatía, ingredientes esenciales en la psicología de varios asesinos. En muchos casos, estas experiencias traumáticas no tratadas se convierten en una fuente de resentimiento que buscan exteriorizar en actos violentos, a menudo dirigidos hacia figuras que les recuerdan a sus abusadores o que despiertan emociones reprimidas. Otro factor es la necesidad de poder y control. Algunos asesinos en serie sienten una profunda insatisfacción en la vida y ven en sus crímenes una manera de reafirmarse como seres poderosos, capaces de decidir el destino de otros. Esta necesidad puede convertirse en una obsesión, y el acto de controlar la vida de alguien más se convierte en el único medio por el cual estos individuos sienten satisfacción. En estos casos, el acto de matar les ofrece una sensación temporal de dominación y autoridad, algo que rara vez experimentan en sus vidas cotidianas. A menudo, esta motivación está relacionada con individuos que sienten que no tienen control sobre sus propias vidas o que enfrentan situaciones de constante frustración. Los trastornos psicológicos también desempeñan un papel crucial. Algunos de estos individuos sufren de trastornos como la esquizofrenia o el trastorno de personalidad antisocial, también conocido como sociopatía. Estas condiciones pueden afectar gravemente la capacidad de una persona para sentir empatía y entender las consecuencias de sus acciones. En otros casos, los trastornos narcisistas o histriónicos pueden empujar a los asesinos en serie a cometer crímenes como una forma de obtener atención o validación. Para ellos, la notoriedad es la recompensa, y el crimen se convierte en el medio para alcanzar un sentido distorsionado de fama. Además, algunos asesinos en serie buscan emoción y estímulo, una característica conocida como búsqueda de emociones. Estos individuos no encuentran placer en actividades o relaciones que otros consideran satisfactorias. En cambio, buscan situaciones extremas que les generen un subidón de adrenalina. En sus mentes, la emoción de evadir la ley y el peligro de ser capturados es casi tan importante como el acto de matar en sí. Para estos asesinos, el crimen no solo les da una descarga emocional, sino que también les permite experimentar un sentido de aventura y peligro que no logran encontrar de otra forma. Número 2. H. H. Holmes.
A finales del siglo XIX, Estados Unidos vio surgir una figura que se convertiría en uno de sus primeros y más notorios asesinos en serie. Herman Webster Mudgett, conocido como H. H. Holmes, es recordado no solo por sus crímenes, sino también por la forma meticulosa en que los planeaba. Nacido en 1861 en New Hampshire, Holmes mostró desde temprana edad signos de una mente compleja y perturbadora. Su historia incluye una infancia peculiar en la que exhibía comportamientos inusuales, tales como el maltrato de animales, un rasgo que posteriormente se asocia comúnmente con psicópatas. A medida que creció, su curiosidad por la anatomía y la medicina lo llevó a estudiar en la Universidad de Michigan, donde comenzó a explorar caminos oscuros. Holmes no solo era conocido por sus habilidades intelectuales, sino también por su carisma y capacidad para manipular a quienes lo rodeaban. Su carrera como criminal comenzó con fraudes de seguros. Holmes elaboraba planes en los que se aprovechaba de pólizas de seguros, creando identidades ficticias para reclamar los beneficios económicos. Su encanto y astucia le permitieron engañar a diversas personas sin levantar sospechas. Sin embargo, fue en 1886 cuando se mudó a Chicago, donde consolidó su legado como uno de los asesinos en serie más macabros. En Chicago, Holmes se hizo cargo de una farmacia y luego adquirió un terreno vacío justo al otro lado de la calle. Allí construyó un edificio de 3 pisos que pronto se conocería como el Castillo del Asesinato. Oficialmente, el lugar estaba destinado a funcionar como hotel, y su construcción coincidió con la Feria Mundial de 1893, evento que atrajo a miles de visitantes a la ciudad. Sin embargo, este edificio no era un hotel ordinario. Holmes diseñó su estructura como un laberinto de pasadizos secretos, habitaciones insonorizadas y trampillas ocultas que terminaban en el sótano, un espacio terrorífico donde había instalado un crematorio y cubas de ácido. El Castillo del Asesinato era en realidad una trampa mortal donde Holmes llevaría a cabo sus planes oscuros. El método de operar de Holmes era particularmente siniestro. Aprovechando su fachada de hombre de negocios exitoso, atraía a sus víctimas, en su mayoría mujeres jóvenes, con ofertas de trabajo o de alojamiento. Una vez dentro del hotel, las mujeres quedaban atrapadas en el intrincado diseño del edificio y caían en manos de Holmes. Algunas víctimas fueron asfixiadas con gas, mientras que otras fueron asesinadas de diferentes maneras, todas calculadas meticulosamente. Pero sus crímenes no terminaban con la muerte de sus víctimas. Holmes, en su afán por obtener ganancias, vendía los esqueletos a escuelas de medicina y universidades que nunca sospecharon la procedencia macabra de estos especímenes. A pesar de su fachada de respetabilidad, la suerte de Holmes comenzó a cambiar cuando una de sus estafas de seguros salió mal. En un intento de simular la muerte de su socio, Benjamin Pitezel, Holmes no solo lo mató, sino que también asesinó a 3 de los hijos de Pitezel. Este acto desencadenó una serie de investigaciones que atrajeron la atención de las autoridades, incluidas las agencias de detectives Pinkerton, que para entonces desempeñaban un rol similar al del FBI. Holmes fue arrestado en 1894 en Boston y durante su juicio confesó haber asesinado a 27 personas, aunque algunas estimaciones señalan que pudo haber matado a más de 200. Número 3. Gary Ridgway. Conocido como el asesino del Río Green, pasó a la historia como uno de los asesinos en serie más prolíficos en Estados Unidos. Ridgway nació el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, Utah, y su infancia fue marcada por dificultades emocionales y familiares. Creció en un ambiente de tensión y sometimiento, bajo la influencia de una madre dominante que le causó grandes inseguridades. Además, enfrentó situaciones que lo hicieron objeto de burlas y vergüenza,
especialmente durante su adolescencia, cuando sufrió un problema de enuresis que le generó experiencias de humillación. Este periodo de su vida dejó una huella psicológica que más tarde lo llevaría por un camino oscuro. A pesar de los traumas de su niñez, la vida adulta de Ridgway parecía relativamente estable. Sirvió en la Marina de los Estados Unidos y, tras regresar a la vida civil, trabajó durante casi 30 años como pintor de camiones. Se casó en 3 ocasiones y tuvo un hijo, lo cual le permitió llevar una fachada de normalidad en la sociedad de Seattle, donde residía. Sin embargo, detrás de esta apariencia común, Ridgway ocultaba una necesidad creciente y perturbadora. A inicios de la década de 1980, comenzó su terrible serie de asesinatos, enfocándose principalmente en trabajadoras sexuales y jóvenes en situación vulnerable, a quienes encontraba en áreas transitadas de Seattle. La elección de sus víctimas respondía a una combinación de odio y desprecio que lo llevaba a cometer actos escalofriantes. El método de Ridgway para captar a sus víctimas era calculador y efectivo. Con una personalidad aparentemente inofensiva, se ganaba la confianza de sus objetivos. A veces incluso les mostraba fotografías de su hijo, con lo cual lograba hacer que las personas se sintieran seguras. Después de ganarse su confianza, Ridgway llevaba a sus víctimas a lugares apartados, donde las atacaba de manera cruel y despiadada. Su modus operandi era estrangular a sus víctimas con sus propias manos o utilizando ligaduras improvisadas. Posteriormente, ocultaba los cuerpos en zonas boscosas y remotas, logrando evadir a las autoridades por un tiempo prolongado. Lo más perturbador es que, en algunas ocasiones, Ridgway regresaba a los sitios donde había dejado los cuerpos para experimentar una extraña forma de gratificación emocional, revelando una inclinación hacia conductas altamente perturbadoras. Número 4. Andrei Chikatilo. Conocido como el carnicero de Rostov, es uno de los nombres más aterradores de la criminología en la antigua Unión Soviética. Su historia comenzó en una época de dificultades extremas. Nació el 16 de octubre de 1936 en Yabluchne, Ucrania, en plena hambruna del Holodomor. Las experiencias de su niñez, marcadas por la escasez de alimentos y las historias de violencia durante la Segunda Guerra Mundial, lo afectaron profundamente. Su infancia fue especialmente difícil debido a los problemas dentro de su familia y a la vida en un entorno rural devastado, lo que contribuyó al desarrollo de traumas y complejos emocionales que más tarde se manifestarían en sus crímenes. A medida que Chikatilo creció, se enfrentó a una vida llena de dificultades para encajar en la sociedad. Era un estudiante tímido y aislado, y aunque logró asistir a la Universidad de Rostov y casarse, su vida familiar y profesional no le brindaron estabilidad. Trabajó como maestro, pero su carrera en el ámbito educativo no duró debido a acusaciones de conducta inadecuada que lo llevaron a perder su trabajo. Esto aumentó su sentimiento de exclusión y fracaso, y terminó desempeñándose en empleos temporales, mientras sus oscuros impulsos y deseos comenzaban a aflorar. Chikatilo, un hombre que había sufrido aislamiento y humillación, canalizó sus frustraciones en actos violentos que nadie en su entorno sospechaba. En 1978, Chikatilo cometió su primer crimen conocido al asesinar a Yelena Zagatnova, una niña cuya desaparición causó conmoción en la comunidad. Este asesinato marcó el inicio de una ola de crímenes brutales que se prolongarían durante más de una década. En los siguientes 12 años, Chikatilo cometería al menos 52 asesinatos, aunque algunos sostienen que el número podría ser aún mayor. Sus víctimas eran principalmente mujeres y niños, a quienes atraía a zonas apartadas, lejos de la vista de testigos, donde luego los atacaba de manera salvaje. El modus operandi de Chikatilo incluía métodos extremadamente crueles y sádicos, lo que generaba un profundo temor en la región y una sensación de indefensión entre las comunidades.
A lo largo de sus crímenes, Chikatilo mostraba una aparente fascinación por el sufrimiento de sus víctimas y en ocasiones incluso regresaba al lugar del crimen. Estos comportamientos, sumados a las características de los ataques, dejaron en evidencia su perfil psicológico perturbador, donde se mezclaban tendencias sadistas y conductas antisociales. Lo más espantoso de sus crímenes fue la constancia con la que repetía su método y el placer que parecía obtener de cada uno de estos actos. Sus ataques fueron particularmente difíciles de investigar debido a la falta de técnicas forenses avanzadas en la Unión Soviética y a la renuencia de las autoridades para aceptar la existencia de un asesino en serie en su territorio. La policía realizó múltiples investigaciones y en varios momentos arrestaron y condenaron a hombres inocentes, algunos de los cuales incluso fueron ejecutados por delitos que no cometieron. Esta situación empeoró cuando la presión pública aumentó a medida que el número de víctimas seguía creciendo. La cacería de Chikatilo se volvió una prioridad, pero su capacidad para evadir a las autoridades, en combinación con la confusión generada por los arrestos incorrectos, retrasaron su captura. Número 5. Pedro Alonso López. Conocido como el monstruo de los Andes, es recordado como uno de los asesinos en serie más aterradores de América Latina. Nació el 8 de octubre de 1948 en Santa Isabel, Colombia, en una familia que vivía en condiciones de pobreza extrema. López era uno de los 13 hijos en una familia disfuncional, y su infancia estuvo marcada por episodios de abuso y violencia. Su madre, quien se dedicaba a la prostitución, lo sometió a una vida de malos tratos físicos y psicológicos. Desde temprana edad, López comenzó a desarrollar una personalidad retraída y llena de resentimiento. A los 8 años, tras un incidente en el que fue sorprendido cometiendo un acto indebido hacia su hermana, López fue expulsado de su hogar y se vio obligado a sobrevivir en las calles de Bogotá. Esta etapa de su vida fue aún más brutal, ya que López enfrentó ataques de otros indigentes y experimentó la dureza de la vida sin hogar. En una ocasión fue secuestrado por un extranjero, pero logró escapar y tras este suceso, sus comportamientos se tornaron cada vez más violentos. A los 18 años, López confesó haber cometido su primer asesinato, un hecho que marcaría el inicio de su carrera criminal. Durante la década de los 70, López extendió sus crímenes a lo largo de Colombia, Perú y Ecuador, donde se enfocó principalmente en niñas jóvenes. Su método consistía en acercarse a ellas en lugares públicos, utilizando su carisma y promesas de regalos para ganarse su confianza. Luego, las llevaba a lugares apartados donde las atacaba de forma despiadada. Este patrón de comportamiento le permitió mantener su actividad criminal durante años, sin levantar sospechas. Después de cada crimen, enterraba los cuerpos de sus víctimas en fosas comunes, dejando muy pocas pistas para las autoridades. La magnitud de sus crímenes comenzó a revelarse en 1980, cuando un intento de secuestro fallido llevó a la policía ecuatoriana a detenerlo. Al principio, López no fue tomado en serio cuando confesó haber asesinado a cientos de niñas, ya que las autoridades consideraron sus declaraciones como una exageración o una táctica para evitar un castigo severo. Sin embargo, la gravedad de sus afirmaciones se hizo evidente cuando López condujo a los investigadores a varias fosas donde se hallaron los cuerpos de más de 50 niñas. Fue entonces cuando las autoridades se percataron de la magnitud de sus crímenes y de la existencia de uno de los asesinos en serie más prolíficos de la región. Durante los interrogatorios, López describió sus crímenes con una frialdad escalofriante, revelando una inclinación sádica que lo impulsaba a cometer los asesinatos. Su motivación parecía estar impulsada por un deseo retorcido de poder y control sobre sus víctimas, en quienes veía una manera de canalizar su resentimiento y frustraciones acumuladas. A pesar de que en su momento se le adjudicaron más de 300 muertes,
solo fue condenado por los asesinatos de más de un centenar de niñas en Ecuador. Sin embargo, la justicia ecuatoriana se vio limitada por su sistema legal, que en ese entonces permitía un máximo de 16 años de prisión, una pena considerablemente baja en comparación con la magnitud de sus crímenes. Número 6. Richard Ramírez, más conocido como el acechador nocturno, es uno de los asesinos en serie más temidos de los años 80 en Estados Unidos. Nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas, en una familia numerosa y humilde. Su infancia estuvo marcada por una influencia perturbadora. Su primo Mike, un veterano de la guerra de Vietnam, quien le relataba historias y mostraba fotografías de atrocidades cometidas en combate. Estos relatos, junto con otros episodios de abuso y violencia familiar, dejaron en Ramírez una impronta que lo conduciría hacia un camino oscuro y brutal. A lo largo de su adolescencia, Ramírez comenzó a manifestar comportamientos problemáticos. Se volvió adicto a las drogas y desarrolló una obsesión por lo oculto y lo esotérico, especialmente por el satanismo, elemento que influiría en sus futuros crímenes. En 1984, Ramírez inició una serie de crímenes que aterraron a California. Sus ataques eran característicos por su brutalidad extrema, y sus víctimas incluían tanto hombres como mujeres, de diferentes edades y condiciones, lo que hacía su modus operandi impredecible y sembraba un terror absoluto en la población. El método de Ramírez para atacar era tan directo como espantoso. Entraba en las casas de sus víctimas en plena noche, aprovechándose del factor sorpresa. En muchos casos, sus ataques incluían no solo el asesinato, sino también agresiones físicas y violencia extrema. Además, Ramírez dejaba en las escenas símbolos satánicos que evidenciaban su fascinación por lo oscuro, alimentando aún más el miedo en la comunidad. Su apariencia desaliñada, con una figura demacrada, dientes en mal estado y una mirada penetrante, se volvió el retrato de la pesadilla para muchos residentes de Los Ángeles. Mientras la comunidad vivía en constante estado de alarma, los medios de comunicación comenzaron a seguir de cerca el caso y apodaron a Ramírez como el acechador nocturno. La presión aumentaba y las autoridades intensificaron su búsqueda, pero Ramírez parecía estar un paso adelante, burlando constantemente a la policía. Finalmente, en 1985, dejó una huella decisiva, una marca de zapato en la escena de uno de sus crímenes, lo que ayudó a vincular varios de sus ataques y proporcionó una pista crucial para las autoridades. Número 7. Jack el Destripador. Uno de los asesinos en serie más infames de la historia, aterrorizó el barrio londinense de Whitechapel en 1888. Este asesino es tan enigmático como espeluznante, ya que, a diferencia de muchos otros criminales de la época, su identidad jamás fue descubierta. Sus crímenes se caracterizaban por un nivel de violencia inusitado, especialmente porque sus víctimas eran mutiladas de forma sistemática. Este detalle, junto con la precisión quirúrgica de sus cortes, llevó a la especulación de que podría haber sido un cirujano o alguien con conocimientos avanzados en anatomía. Los asesinatos que se atribuyen a Jack el Destripador comenzaron el 31 de agosto de 1888, con el hallazgo del cuerpo de Mary Ann Nichols, quien fue encontrada con la garganta cortada y múltiples heridas en el abdomen. En los meses siguientes, se descubrieron los cuerpos de otras 4 mujeres: Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. Todas ellas, como Mary Ann, fueron brutalmente asesinadas, y los crímenes mostraban un patrón de violencia similar. Cada uno de los asesinatos fue llevado a cabo en las primeras horas de la madrugada, en lugares apartados de Whitechapel, lo que sugiere que el asesino conocía bien la zona y aprovechaba el entorno para evitar ser detectado. El modus operandi de Jack el Destripador incluía no solo el asesinato, sino también la mutilación de los cuerpos.
lo que apuntaba a una motivación profunda y escalofriante. A medida que avanzaba su ola de crímenes, el público y la prensa se volvieron cada vez más obsesionados con el caso. La sociedad londinense, dividida entre una clase alta que ignoraba las penurias de los barrios pobres y una clase trabajadora desesperada, vio en estos asesinatos un reflejo de las tensiones y desigualdades de la época. Whitechapel era un barrio pobre y densamente poblado, conocido por sus altas tasas de criminalidad y por las condiciones precarias en que vivían muchos de sus habitantes, en su mayoría obreros y trabajadores de bajos recursos. Número 8. Aileen Wuornos. Es una figura compleja y controversial en la historia criminal de Estados Unidos. Su vida y crímenes fueron ampliamente documentados, pero su historia contiene matices que la hacen distinta de otros asesinos en serie. Nacida el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan, Wuornos tuvo una infancia marcada por el abandono y el abuso. Su padre, quien estaba en prisión por delitos graves, se quitó la vida antes de que ella cumpliera 4 años, y su madre la dejó al cuidado de sus abuelos. Sin embargo, este cambio no representó una mejora en su vida. Los abusos continuaron en su nuevo entorno, dejando una marca profunda en su personalidad y en su visión del mundo. Desde muy joven, Wuornos mostró señales de rebeldía y comportamientos problemáticos. Se convirtió en madre a los 14 años, y el niño fue dado en adopción. Poco después, abandonó la escuela y comenzó a vivir en las calles, sobreviviendo a través de la prostitución. A lo largo de los años, Wuornos enfrentó situaciones difíciles y se vio envuelta en varios conflictos con la ley. Su vida errante y la constante exposición a la violencia la llevaron a desarrollar una perspectiva dura y desconfiada de los demás. En 1986, se trasladó a Florida, donde conoció a Tyria Moore, una mujer que se convertiría en su pareja y confidente. Esta relación fue un refugio emocional para Wuornos, aunque la dinámica entre ambas era volátil e intensa. El curso de la vida de Wuornos cambió entre 1989 y 1990, cuando cometió una serie de asesinatos que la llevarían a convertirse en una de las pocas mujeres asesinas en serie en Estados Unidos. A lo largo de esos meses, Wuornos fue responsable de la muerte de 7 hombres, a quienes recogía en las carreteras mientras trabajaba como prostituta. Las víctimas fueron Richard Mallory, David Spears, Charles Carskadon, Peter Sims, Troy Burress, Charles Humphreys y Walter Geno Antonio. Cada uno de estos hombres encontró un final trágico después de toparse con Wuornos, quien los atacaba violentamente, alegando luego que actuó en defensa propia para protegerse de agresiones sexuales. Wuornos sostuvo que sus crímenes fueron el resultado de un intento de defensa propia. Afirmaba que, al enfrentarse a estos hombres, cada uno había intentado lastimarla, obligándola a reaccionar de manera violenta. Sin embargo, las pruebas y los testimonios indicaban que, en la mayoría de los casos, la verdadera motivación detrás de los ataques parecía ser el robo. Wuornos utilizaba las pertenencias de sus víctimas y en algunas ocasiones tomaba sus vehículos para huir de la escena. Número 9. Ted Bundy. Cuyo nombre aún resuena en la historia criminal de Estados Unidos, es uno de los asesinos en serie más estudiados y fascinantes debido a su capacidad de manipulación y su doble vida. Nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, y desde sus primeros años, su vida estuvo rodeada de secretos familiares. Fue criado bajo la creencia de que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana. Esta revelación impactante, que descubrió años más tarde, es vista por algunos especialistas como uno de los factores que influyeron en su personalidad compleja y su rechazo hacia la confianza en otros. Desde joven, Bundy mostraba un encanto y una inteligencia que lograban cautivar a quienes lo rodeaban. Se graduó en psicología y por fuera parecía un hombre exitoso y respetable.
Sin embargo, detrás de su carisma se escondía una mente fría y calculadora. Durante la década de los 70, Bundy comenzó a actuar sobre sus impulsos oscuros y en cuestión de años se convirtió en uno de los asesinos en serie más prolíficos de su tiempo, operando principalmente en la costa oeste y luego en otros estados. Bundy empleaba métodos de manipulación que le permitían acercarse a sus víctimas sin levantar sospechas. El modus operandi de Bundy era particularmente astuto y calculador. Fingía estar herido, a veces usando un yeso falso o un cabestrillo, y pedía ayuda a mujeres jóvenes, quienes se ofrecían a ayudarlo sin saber que se acercaban a una trampa mortal. Una vez ganaba su confianza, las secuestraba y las llevaba a lugares apartados donde cometía sus crímenes de manera despiadada. Lo más desconcertante de Bundy era su habilidad para regresar a las escenas del crimen y manipular los restos de sus víctimas, una práctica que, aunque perturbadora, demostraba un alto nivel de planificación y control sobre sus impulsos. Bundy fue arrestado por primera vez en 1975 en Utah por posesión de herramientas que sugerían un intento de robo. Sin embargo, durante el proceso, la policía comenzó a relacionarlo con varias desapariciones en diferentes estados, lo que llevó a su condena por secuestro en 1976. Número 10. Jeffrey Dahmer. Es conocido como uno de los asesinos en serie más escalofriantes de la historia moderna, no solo por la naturaleza de sus crímenes, sino también por las prácticas que siguieron a sus actos. Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Desde su niñez, Dahmer mostró comportamientos y hábitos inusuales que alertaron a quienes lo rodeaban. Su fascinación por los animales muertos y la disección parecía una afición extraña, aunque inicialmente fue atribuida a una curiosidad científica. Sin embargo, este interés temprano por la anatomía comenzó a convertirse en una obsesión. La adolescencia de Dahmer estuvo marcada por una fuerte introversión y problemas de abuso de alcohol, lo cual lo aisló aún más. Justo después de graduarse de la escuela secundaria, en 1978, Dahmer cometió su primer asesinato. Recogió a un autoestopista llamado Stephen Hicks y lo llevó a su casa, donde, tras matarlo, desmembró el cuerpo y esparció los restos en los alrededores. Este crimen fue el inicio de una cadena de asesinatos que se extendería por más de una década. Durante los años siguientes, Dahmer intentó llevar una vida normal, aunque su dependencia del alcohol y sus tendencias antisociales siguieron presentes. Su vida estaba llena de altibajos, incluyendo arrestos por delitos menores, pero cada vez que parecía estabilizarse, los impulsos oscuros que albergaba en su interior volvían a emerger. El verdadero comienzo de su ola de asesinatos ocurrió en 1987, cuando Dahmer mató a Stephen Tuomi en un hotel. A partir de ese momento, su metodología se volvió más estructurada y premeditada. Dahmer atraía a sus víctimas, en su mayoría hombres jóvenes, con la promesa de dinero o compañía. Una vez que los tenía en su apartamento, procedía a atacarlos y después realizaba prácticas perturbadoras con los cuerpos, que incluían desmembramiento y conservación de partes como trofeos. En algunos casos, Dahmer experimentaba con los cuerpos en intentos fallidos de crear compañeros sumisos, llegando a inyectarles sustancias en un esfuerzo por crear un estado zombie. Estas acciones reflejaban una mente perturbada y un profundo deseo de control y posesión sobre sus víctimas. El apartamento de Dahmer en Milwaukee se convirtió en el lugar donde llevó a cabo la mayoría de sus crímenes. Este lugar, que contenía pruebas inquietantes, fue el escenario de una serie de actos atroces. Dahmer conservaba partes de sus víctimas, incluyendo cráneos y huesos, que guardaba en recipientes especiales.